Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Bienvenidos. Esto es Semana. Gracias por acompañarnos. María Fernanda Cabal, sin lugar a dudas, es un personaje de la semana. Su nombre apareció en la lista de 3 del plan terrorista que prepara el ELN para asesinar al fiscal general, al excomandante del ejército, el general Eduardo Zapateiro, que ya está en retiro, y a ella como senadora del Centro Democrático. Bienvenida, senadora. Gracias por acompañarnos. Gracias, Vicky, por esta invitación y que finalmente puedo estar en el programa, que sé que había sido casi imposible por el tiempo. ¿Cómo tomó usted esto? ¿Cómo le pareció la noticia? Bueno, no es la primera vez. Yo quiero recordarle al público que ya creo que es la 4ª vez. En ocasiones anteriores me pasó, sobre todo con mis hijos. La primera vez fue, Vicky, con un informe de la policía que tuve que ir y hablé con la vicefiscal en su momento en una operación militar en el Chocó para dar de baja a alias Uriel. Ahí entiendo que cayeron unos terroristas, él se escapó, tiempo después lo dan de baja, pero en el computador aparecía referenciada mi familia. Posteriormente, con una captura de miembros de la primera línea de Cali, encontraron un computador donde tenían comunicación con la nueva Marquetalia y salía también referenciados distintos puntos de desplazamiento en el Valle del Cauca. Lo tercero fue unos cilindros que los detona el CTI, tenían una información desde el Cauca que habían sido enviados por Majin Buu. A 15 minutos fueron puestos en la alcantarilla, 15 minutos de la entrada de la finca en el Cerrito Valle, 100 metros de la hacienda donde había habido 2 días antes una reunión en campaña de más de 100 empresarios. Y en esta ocasión, o sea, no es la primera vez, ha sido por parte de distintos grupos. Uno cree que ellos pelean, pero yo creo que ellos se ponen de acuerdo para cometer este tipo de delitos. Es muy aburridor volver a vivir el pasado, volver a vivir el final de los años 90, que el país estaba deshecho. Estoy viendo que el país se nos está deshaciendo, Vicky, las regiones llenas de terror, el ejército maniatado, la fuerza pública prácticamente sin saber si siguen la Constitución o siguen las órdenes de este gobierno, un alto comisionado fuera de realidad, un canciller irresponsable, que yo no sé cómo una persona llega a esa edad y sigue siendo tan temerario y tan cínico. Y bueno, acá estamos, aquí seguimos representando a la oposición. Entonces, permítame que quiero hacerle unas preguntas muy concretas para que nos ayude a desenredar la pita. ¿Quién le avisó sobre el plan terrorista del ELN? ¿Quién le avisó? A mí me llegó un mensaje de mi jefe de seguridad, que es policial, por parte del fiscal de crimen organizado. Y en ese relato decía que tenían información que iban a atentar el ELN contra un general, no me decía cuál, contra el fiscal, contra mí. Eso fue lo único que yo recibí hace 8, 7 días, más o menos. Es decir, cuando estalla el escándalo del fiscal general. Claro, pero la primera noticia solo aparecía el fiscal y las amenazas del fiscal. Y yo ya en medios aparecía y apareció el fiscal Barbosa dando declaraciones. Y yo ya tenía la información que estábamos un general sin saber cuál era y yo. Hay un hecho que es relevante aquí, doctora María Fernanda Cabal, y es que todo indica que el ejército tenía la información y la UIAF por unos movimientos de unos 3.000 millones de pesos para cometer el plan terrorista desde hace 60 días, hace 2 meses. ¿Cómo se explica usted que el gobierno tuviera información, o por lo menos el ejército tuviera información, para ser más precisos, y no hablaran ni con el fiscal, ni con usted, ni con Zapateiro? Pues la verdad eso me produjo mucho desconcierto, porque yo he sido una persona incondicional por convicciones desde hace muchos años con la fuerza pública. Cuando a mí el general Mojica me informa del atentado contra una hija mía que venía relacionado con lo de los computadores y que venía de Venezuela,
con el señor Aldinever que sucedió alias El Paisa en ese circuito que ellos tienen, en esa jerarquía donde el primero era Iván Márquez, pues es volver a vivir lo mismo con mucha incertidumbre, pero con una diferencia. Y es que yo no entiendo esa compartimentación de información tan grave hoy. ¿Cómo se está manejando? ¿Qué es lo que está pasando al interior de las fuerzas militares y policiales? De todas maneras, este ha sido un gobierno terriblemente hostil desde el principio cuando descabeza 60 generales. ¿Quién asesoró al presidente Gustavo Petro? ¿Quién? ¿Los cubanos? ¿Quién hay detrás? Porque cuando usted descabeza mandos en una estructura jerárquica, está dejando esa estructura con unas heridas muy graves, porque el mando significa confianza, experiencia, sujeción y doctrina. Ese mando cumple unos objetivos fundamentales. Descabezar mandos es como cuando usted coge al gerente general y lo saca, y a todos los que vienen abajo, y suben personas que pueden ser muy competentes, pero que de pronto no tienen la misma experiencia. Esa es la sensación que tengo, que hay temor por parte de los mandos de seguir cumpliendo la constitución política de Colombia, que la están volviendo hoy como si fuera un convidado de piedra, para agradar a un gobierno en una actitud obstinada de una paz total, que lo que van a lograr es el desmembramiento de los territorios como el Cauca, como el Catatumbo, como lo que pasa en buena parte del Pacífico, como el Urabá en la parte del Darién, donde salen cientos de miles de migrantes todos los días, una migración que no es normal, que debe estar por detrás patrocinada, como lo están investigando hoy varios autores en Estados Unidos, que es un arma de guerra, como usa la necesidad de la población, pero también la mezclan con criminalidad organizada. Entonces, vemos un país que se está deshaciendo con un fenómeno de violencia exacerbada, una fuerza pública que le dicen es que hay un cese al fuego, usted no sabe cómo actuar porque agrada o no agrada, viola o no viola, pero a la vez que hay un cese al fuego, el cese de hostilidades es fundamental, y el cese de hostilidades lo está violando tanto el ELN como las llamadas disidencias, que a mí ese nombre no me gusta, yo creo que son las mismas. Sí. Entonces déjeme insistirle en eso. ¿Cómo entender y cómo así que si estamos en un cese al fuego con el ELN, sería por eso que se guardó esta información? ¿Y cómo así que si estamos en ese cese al fuego, este grupo criminal lo que está haciendo es planeando un atentado terrorista contra usted, el general Zapateiro y el fiscal general, senadora? Pero acuérdese, Jairo, que durante el acuerdo de La Habana, las FARC mataron policías, soldados y civiles. 6 años donde lo que gozó fue la impunidad absoluta, porque había un acuerdo habanero que le iba a garantizar un Nobel a Juan Manuel Santos. No le importó nada, sino un gran embeleco donde las FARC han incumplido en casi absolutamente todo. Porque yo ya hice una evaluación que está en mis redes. Ni siquiera están los desmovilizados donde deberían estar. En fin, esto es una matazón, porque el lenguaje de los violentos es la muerte para generar miedo. Ellos solo gobiernan con el terror. Lo que es terrible que estamos viviendo ahora es esa complicidad de un gobierno similar al de Santos, pero yo diría que peor que el de Juan Manuel Santos, porque hay un alto comisionado que niega pruebas que son evidentes. ¿En manos de quién estamos? ¿De aliados de la guerrilla desde el gobierno? Esa es mi pregunta. Y sabe una cosa, perdón, le hago un paréntesis y excúseme la interrupción, ya que habla puntualmente de Danilo Rueda. Es que Danilo Rueda salió a decir que él le creía al ELN cuando había dicho que ellos no tenían ningún plan para atentar contra el fiscal, y bueno, en ese paquete macabro estaban usted y Zapateiro. Y sale Danilo Rueda a decir, yo le creo al ELN, ¿cómo así?
pues Danilo Rueda es un gran irresponsable, que él cree que puede seguir actuando como ONG marxista de extrema izquierda, como lo hizo durante tantos años, criminalizando a la fuerza pública, en general ejército y policía, desde Urabá, disfrazando sus famosas zonas humanitarias y comunidades de paz con el VIH como si fuera una forma válida de proteger a la comunidad, cuando se sabía que ahí campeaban los guerrilleros, se llevaban guerrilleros enfermos, se llevaban mujeres a dar luz a sus hijos guerrilleras. Por favor, la comunidad de paz de San José de Apartadó, solamente miren quiénes eran los miembros de esa comunidad y sus hijos que aparecen en un computador, creo que del Frente 58 de las FARC. Entonces, Danilo Rueda hoy cree que diciendo que hay que creerle al ELN es suficiente, pues él tiene un cargo como funcionario y tiene que responder ante la Procuraduría y ante la Fiscalía. Porque además, Danilo Rueda también le creyó al ELN cuando mataron a esos cadetes jóvenes de la policía. Yo no le creo a asesinos en serie. El país no les cree. Estamos sometidos a una obstinación que parece más bien una estrategia, donde las FARC y donde los helenos y todas estas que se llaman Gabor van a terminar controlando los territorios sin acceso a la fuerza pública, fortaleciendo procesos sociales con disfraz de sociedad civil, donde los que van a mandar son sus milicianos. Colombia va camino al desmembramiento, a la milicianización y a la destrucción. Me preocupa que el ejército no esté jugando el papel que tiene que tener desde sus altos mandos, porque yo le agradezco al ejército y a su inteligencia que logró develar buena parte del plan, porque sí tenían fuentes de información. Y tenemos que estar muy vigilantes, Vicky. Sociedad civil, no sociedad civil activista de la extrema izquierda, sociedad civil, la gente buena, la gente normal, y la prensa, porque gracias a ustedes es que se ha develado toda la atrocidad que vivimos en la política en Colombia. Atentos, que no vaya a haber ninguna purga ni ninguna persecución a esos a los que hoy les debemos la vida, el fiscal, el general Zapatero y yo. El pasado viernes se reunió el fiscal general con el presidente Gustavo Petro durante cerca de 20 minutos precisamente para hablar de este tema. ¿Usted ha hablado con el presidente del gobierno? ¿Le han llamado? ¿Le han preguntado sobre estos hechos? ¿O simplemente lo que se ha conocido públicamente, senadora? Nadie me ha llamado, salvo la Fiscalía, a través del jefe de escoltas. Tengo cita en el búnker, necesito que me cuenten toda la historia. Yo sé que ellos ya han tenido otra serie de reuniones. Fui donde la Policía Nacional, que se ha portado extraordinariamente bien, el general Salamanca, el general de la DIPRO, porque obviamente toca restringirse. Termina uno encerrado por cuenta de estos delincuentes y estos degenerados. Toca restringirse, toca proteger a la familia, en fin, pero aquí hay que seguir adelante. A mí me da un dolor, se los digo de verdad, que toda esta propaganda logró que la gente incauta creyera que esto iba a ser un cambio, cuando tenemos un presidente y un gobierno que son completamente irresponsables, ineptos, envenenados con una ideología de izquierda que lo único que ha traído es destrucción y muerte en los países donde la siguen aplicando. Doctora María Fernanda Cabal, volvamos a los hechos como tal. Hay un responsable, por lo menos a una persona a la que están señalando como responsable. Él lo niega. Le hablo del comandante del ejército, el general Luis Mauricio Ospina. Él habló con Semana y le dijo, mire, esto fue cuestión de 30 días, no de 60, pero lo cierto es que lo están señalando a él como la persona que habría decidido engavetar esto, y las razones serían dos. Una, el proceso de paz con el ELN para no entorpecerlo. Y dos, la campaña política, para que no fuese utilizado en medio de la campaña, pues el tema del plan terrorista contra ustedes tres. ¿Le parece que son razones válidas cuando de por medio hay 3 vidas? No.
No me parecen válidas, pero además me parece que se están usando excusas que no tienen asidero, no hay lugar. ¿Qué tal que ese plan se hubiera llevado a cabo y hubieran asesinado a cualquiera de los tres? ¿Creería el general Ospina que él no iba a tener que responder por su omisión? ¿Creería que habiéndose quedado callado va a estar complaciendo al gobierno Petro y a su alto comisionado? Es que cuando uno evalúa las posibilidades, era mucho mejor para el general Ospina, si es que es cierto que fue él el que no transmitió la información, que todo esto fuera un escenario peor, no de prevención como es hoy, sino ya consumado. Oh, error. No está entendiendo que anticiparse es evitar hechos, que es lo que hace la inteligencia en general de la fuerza pública. Primero. Segundo, ¿cuál campaña política a favor de qué? Yo fui siempre muy crítica de la izquierda cuando había amenazas, porque también conocí muchas falsas amenazas o autoamenazas. Pero cuando uno lo vive en carne propia, tiene que quedarse muchas veces en silencio, porque uno no sabe hasta dónde es verdad o hasta dónde es mentira lo de los demás. Lo cierto es que yo no he vivido amenazas ni con sufragio, ni con que me llegue una corona para el funeral, ni con que me manden mensajes. Lo que he recibido es directamente de las mismas autoridades por información que reposa en computadores o como ahora en fuentes humanas creíbles, que entiendo, Vicky, son 4 fuentes, no es una. Entonces yo aprovecho este escenario porque el general Ospina a mí me conoce. Él sabe que yo soy una persona incondicional. Los he apoyado en todo lo que ni siquiera me piden que los apoye y los apoyo. Apoyo soldados, apoyo policiales. ¿Con él tampoco ha hablado? No he hablado con él. Yo sé que él me llamó hace unos 3 días. Quería hablar personalmente con él porque no es igual en un teléfono. Pero yo quiero que él me explique si el escenario de callarse y que sucediera el atentado a cualquiera de los 3 o a los 3 hubiera sido un escenario más favorable que prevenir. Pienso que no. Peor aún, ¿cuál campaña? Yo no estoy en campaña. El fiscal no está en campaña. El general Zapatero no se lanzó de nada. No hay campaña. Entonces, una campaña en contra del acuerdo de paz y del gobierno, si es eso, yo estoy desde el principio en contra de premiar delincuentes. Me sabe a cacho el acuerdo de La Habana. Me sabe a cacho la conversación con el ELN, así José Félix allá, no me gusta, va en contra de mis principios y de mi formación. De pronto hay una diferencia en la apreciación de escenarios, a veces dicen que las mujeres somos más emocionales y menos racionales, yo no sé, pero yo estuve en la ceremonia del año del asesinato, Jairo, de esos muchachos cadetes de la policía, y a mí se me desgarró el alma de ver papás, todos de origen humilde, todos de distintas regiones de Colombia que usted distingue por la fisionomía, de dónde venían, del Chocó, de Montería, de Santander, todos con su vestimenta humilde, que además se pusieron lo mejor que había ese día en honra a sus hijos, que sus hijos eran lo mejor que tuvieron en ese hogar campesino, seguro lleno de necesidades como los campesinos de Colombia, y su hijo era el mejor, que el honor era tener un hijo cadete, que compiten como mejores profesionales, como mejores deportistas, y que les cercenen la vida con un bombazo que iba a matar 500, pero se les murieron 22 muchachos, pero iban por 500. Yo no entiendo cómo se negocia con mentes enfermas, con asesinos en serie. Eso es como negociar con Garavito. Me cuesta mucho trabajo. Yo creo en la autoridad, en la ley. Yo creo en que el orden está establecido constitucionalmente. Lo creo además porque soy creyente. El orden es bíblico, viene de arriba. Entonces, no me pidan a mí que crea en lo que no creo. Y sí le pido a la fuerza pública que si no nos cuidan,
Tampoco ellos van a estar exentos, porque si vienen por nosotros, también vienen por ellos. ¿Y usted cree, senadora, que esa información se habría quedado engavetada únicamente allí en manos del comandante del ejército, o que esta información pudo haber llegado a otros altos funcionarios del gobierno? ¿Eso sería grave, sería delicado? ¿Qué sabe usted de eso? Nosotros estamos citando a un debate de control político el día de mañana, formalmente, con las preguntas y los cuestionarios pertinentes, porque esto no puede ser un hecho más de los que pasan en Colombia, que mañana hay otro más grave y pasó la página. Esto tiene que ser elevado no solo a nivel país, desde el Senado de la República, desde el Congreso en general, sino a nivel internacional, porque nosotros, hoy yo represento una voz de la oposición, pero es una voz que se oye aquí y afuera. Esto no puede ser que entonces dejemos esto porque es que hay que cuidar el proceso. No, señores, aquí está en juego el país. La vida de cada uno es importante, pero al final es un país completo. Es la vida de todos y de los hijos y de las familias. Queremos saber, que nos diga el ministro de Defensa, quién recibió la información, dónde se quedó engavetada, si en realidad hay una responsabilidad en el general Ospina o en otros. Quiero que nos digan si va a haber persecución y retaliación con los miembros de inteligencia, porque no lo vamos a permitir y le vamos a exigir a la Procuraduría y a la Fiscalía que actúen, porque que nos protege la vida, también hay que protegerlos a ellos, o se van a venir cacerías de brujas. Ese temor lo vamos a resolver acá en el Congreso. Mañana estaremos presentando la solicitud de debate de control político. Pues no es que viene una cacería de brujas. Según fuentes del mismo ejército le confirmaron hace semana, definitivamente ya hay una cacería de brujas y lo que están intentando es perseguir a quienes finalmente entregaron la información. No se puede decir ni siquiera, doctora María Fernanda, que la filtraron. No, resulta que el Comando Especial Estratégico del Ejército pues hizo en una de sus unidades, hizo definitivamente el hallazgo de esta información crítica, y oficiales de esa unidad del Comando Especial Estratégico del Ejército entregaron formalmente, no fue que por debajo de la mesa, no, formalmente como tocaba, la información al ejército, a la Fiscalía. Lo que pasa es que había información incluso de la UIAF desde hace 60 días. Para cuando se conoció la información. Y hay un hecho relevante, y es que la Fiscalía en la semana pasada, antepasada, final de la semana antepasada, le pide formalmente al Ejército que por escrito entregue la información del el informante que había contado todo lo que había sucedido, y el Ejército se niega a entregar esa información, como también se niega a entregar la información de la UIAF. Entonces, sí hay muchas preguntas por resolver allí, y no es posible que una decisión que involucra al fiscal general, que involucra al excomandante del Ejército, que es de la misma entraña del Ejército, que involucra a una senadora de la oposición, pues perdóneme, es muy extraño que eso, un mando bajo o medio, decida guardar la información. Todo apunta a que fue una decisión formal del general Ospina, pero pues, como usted dice, hay que terminar de comprobarlo. Hay que terminar de comprobarlo. Uno de los escenarios es el Senado de la República. Otro de los escenarios es la misma Procuraduría General. Y otro es la Fiscalía. Ellos son entes de control donde se tienen que rendir cuentas de actuaciones internas. Y yo sí le solicitaría, por lo menos al ministro de Defensa, que es en quien en su cabeza recaen las responsabilidades de subalternos, como son hoy los generales de los altos mandos, que revise cómo va a proteger, así como uno pide medidas cautelares, a quienes ejercieron su función debidamente, no haciendo omisiones, sino haciendo el ejercicio que está protegido por la Constitución y por la ley. No se puede castigar al que actúa, porque de esa forma terminamos en manos de toda la delincuencia mandando. Entonces la guerrilla hoy nos dice qué hacer o qué no hacer.
y porque ellos son los que dicen la verdad y lo que dictan el rumbo de Colombia. No, señor. Hoy aprovechemos la oportunidad que están los medios de prensa al tanto como ustedes, que vamos a llamarlos a rendir cuentas al Senado, y también que esta investigación se abra, no solo en Colombia, sino afuera, porque nos faltan 3 años de gobierno de Petro. Si es que esto sigue así, si no prospera el juicio político, que muchos quieren hacerle, por los hallazgos del principio de la señora Laura, de la famosa niñera, del señor Benedetti, que creo que no ha regresado y no sé si va a regresar, de las confesiones de su hijo. En buena hora me le hizo entrevista, Vicky. Yo creo que ese muchacho hizo un acto de contrición en su vida y se liberó, porque no es malo, pero está rodeado de maldad, más todos los sucesos, más la extraña muerte del coronel Dávila, más todo lo que ha pasado en un año aterrador en Colombia y lo que seguirá pasando con lo descubierto ayer de la campaña con narcos en Yopal. Entonces, volvamos al ejercicio de poner la casa en orden. Si creen que esto es un chiste, no lo es. A uno lo pueden sacar del juego, pero aquí se va a Colombia por un precipicio. Usted ya habló del comisionado de paz y le preguntábamos sobre la respuesta en donde él básicamente dice que le cree al ELN. Pero no fue solamente él, fueron diferentes y distintos y muchos sectores del país que han puesto en duda esta información que ya está siendo analizada y valorada por la Fiscalía con fuentes diferentes. ¿Qué le dice a usted a esas personas que de una u otra manera dudan de esta información? A ver, que no sean irresponsables con un país, que así como muchas veces yo llegué a dudar porque sabía de actuaciones falsas de personajes de algunas organizaciones que se autodenominan defensoras, yo les digo de izquierdos humanos porque solo miran por un solo ojo. Cuando uno está ya en un estado donde la coca no se volvió a erradicar, donde la gasolina de la guerra está toda para los grupos ilegales, donde la matazón no cesa y no solo a nivel rural, a nivel urbano. Cali está deshecha en muertos todos los días porque el microtráfico es parte de esa estela de terror que deja el narcotráfico. ¿Les parece un chiste? ¿Les parece poco lo que logró hacer la Fiscalía de verdad? Y hay que felicitar también al fiscal y a ese fiscal Burgos de lograr develar buena parte del entramado de la campaña y de lo que pasó con esos dineros y el famoso clan Torres y las platas de Venezuela, que tenemos que seguir indagando mucho más. ¿Les parece poco? ¿Creen que es una fantasía de la extrema derecha? No sean irresponsables, porque en este país vamos a terminar afectados absolutamente todos. Hay una minoría de bandidos, sí, pero la mayoría de la gente de este país quiere vivir tranquila y en paz, y no propiamente en la paz del alto comisionado. El alto comisionado yo no le creo absolutamente nada, porque es un alfil de un cura perverso como es el cura Javier Giraldo, que hizo todo para satanizar a unos líderes negros que fueron mis amigos, que terminaron asesinados por las FARC, que eran Manuel Moya y Graciano Blandón con su niñito que manejaba la panga. Los mataron como perros. Y el gran asesino hoy goza de camionetas de la UNP y de impunidad gracias a la JEP. Y todos muertos de la risa, porque qué bonito país Colombia que regala impunidad a bandidos. Pero eso sí, para perseguir un policía o perseguir un soldado le cae toda la planadora del Estado. Entonces a Danilo Rueda no le creo. Me parece que Danilo Rueda no terminó de contarle al país qué hizo con el hermano de Petro en su visita a las cárceles. Si lo de Yopal y lo de todos estos traquetos apoyando esa campaña fue parte del pacto de la picota. Más de 40 visitas a cárceles. A cantar villancicos no fueron en diciembre, Jairo. Ay, se quedó eso así, tan campante, tan descarados, tan inmorales. Pues no, y los vamos a seguir enfrentando. Doctora María Fernanda Cabal, déjeme, le hago un puntico y aprovecho que la tenemos aquí porque usted no estaba en el país. Y quiero preguntarle por lo ocurrido en Brasil con el presidente. No estuvo en la foto oficial,
faltó a varios actos que estaban previstos, oficiales, y luego, cuando tenía que regresar al país, pues lo que dijo Palacio es que había mal tiempo. Solo hasta el otro día se supo del presidente. Le pregunto, ¿en algún momento el Congreso va a ocuparse de este tema de las ausencias del presidente? Ya, digamos que ya se comenta demasiado, ¿no? Sí, pero como la izquierda tiene licencia para hacer lo que se le da la gana, para nombrar exguerrilleros en cargos como la Agencia Nacional de Inteligencia, ¿no? ¿Se imagina que uno hiciera algo así para que pegaran el grito en el cielo y hicieran escándalo? ¿Usted no se acuerda cuando Duque nombró a esta señora en la ONP? Se me olvida el nombre, esta que es de Boyacá, por 3 trinos que había hecho. Entonces hicieron escándalo, Aida Bella acá se rasgaba las vestiduras y toda la mamertería pues histriónica, histérica, y Duque, que terminaba pues a punta de redes tomando decisiones para satisfacer una oposición que quería tumbarlo, y que también buscaron cómo matarlo, asesinarlo. ¿Qué tal? Este gobierno ha hecho lo que se le ha dado la gana, poner a los de la primera línea a manejar las juventudes, a manejar la SAE. Bueno, yo solamente me siento a esperar, porque van a terminar todos totalmente empapelados por incompetentes, por abusivos de poder, y seguramente más de uno porque le gusta meterle mano a los recursos públicos. Entonces, ¿qué pienso yo, Vicky? Que Petro hace lo que le da la gana, porque nunca le pasó nada. Cuando estuvo en la guerrilla, después queman los magistrados vivos en el Palacio de Justicia y terminan con candidaturas presidenciales. Nada. Este país comete unos actos de sinvergüencería por cuenta de la élite política colombiana que son inaceptables. Lo que logró Perú derrotar a Sendero Luminoso lo hemos debido lograr nosotros. Y no se pudo por las banderitas de la paz que sacan los cómplices y los socios de la guerrilla, muchas veces estos personajes de la élite revolucionaria en el poder. Entonces, se ha mencionado, sí, pero aquí no ha habido seriedad para tocar un tema de las ausencias de Petro. A mí me dijeron que canceló la agenda después de Biden en Washington y que hicieron una fiestota en la casa de la embajada. Después dijeron lo mismo, que en París se había perdido 2 días. En Brasil, con el cuento del cambio climático, pues que están todos pues casi esquizofrénicos porque nos vamos a quemar. Como nos íbamos a quemar con la capa de ozono, ahora el cambio climático es la bandera, el garrote de la izquierda para someter a todo el mundo, porque todo lo de ellos es extremo, ¿no? Y un país deshecho, y va a lo del Amazonas, que es otra de las banderas, porque el Amazonas, y entonces si no nos morimos todos, y no sé qué. Pero no les importa que la tala de bosques sea el mayor contaminante, que la tala de bosques sea lo que realmente afecta el medio ambiente, que es producto de la siembra de coca, de la siembra de marihuana, porque es que hay que legalizar para que los marihuaneros estén felices en Colombia, en contravía de la mayoría. Esas minorías perversas que tiene la izquierda, que por fortuna, a pesar del daño que nos van a hacer en Colombia, ya quedaron sin máscara y develadas en su maldad, en su incompetencia, en su mentira. Sería bueno que la oposición, toda, con otros partidos, pudiéramos reclamar por las ausencias de Petro. Pero para quienes dicen que esto ya es el ámbito de su vida privada, ¿esto es la vida privada del presidente o no? No, porque resulta que el presidente ya no tiene vida privada, porque cuando uno llega a ese cargo público, ya usted se debe a la gente. Obviamente nadie se le va a meter en su cuarto, en su habitación, en sus reuniones privadas, en las reuniones con los altos mandos privados. Pero el resto, si usted va en una agenda política, usted está usando recursos públicos, a usted le están pagando el avión, le están pagando viáticos y usted tiene que responder porque usted representa a 50 millones de colombianos, buenos, regulares y malos. No ir a la agenda es corrupción, así como es corrupción los paros indefinidos que hacen personajes para afectar al país y para afectar a niños, así como es corrupción
estudiar 15 años, estudiar entre comillas, ¿no? En la universidad pública para hacer reclutamiento o para vender drogas en las universidades a costillas de la plata que pagamos los que pagamos impuestos, dejando a muchachos que sí quieren estudiar sin cupo. Entonces, eso que hace Petro se llama corrupción. Doctora María Fernanda, en todo caso, usted lo que nos está diciendo es que el presidente, por ser el presidente, tiene su vida privada muchísimo más reducida que la de cualquier otro funcionario y de cualquier otro colombiano. Pero claro, por eso no puede salir borracho en un discurso, por eso no puede salir en chores, no puede estar en ciertos lugares sin tener la ropa adecuada, apropiada, las formas. Tiene que llegar puntual. La puntualidad es parte del respeto por el otro. Si yo soy impuntual, estoy respetando el tiempo del otro. La puntualidad es la formación que usted recibe desde niño. ¿Usted no se acuerda, Vicky, los que iban en bus al colegio, que era la angustia del muchachito que le iba a dejar el bus? No todo el mundo tiene anécdotas con el bus del colegio y los tenis mojados o los cordones que no entraban en los tenis. El susto de llegar tarde a clase. Tenían que reprimir, porque eso es sentido de responsabilidad que se forma a través de la autoridad. Y esa autoridad castiga. Pues Petro ni siquiera tiene formación dentro de sus principios y valores intrínsecos de respetar el tiempo de los demás. Eso dice mucho de su personalidad. No le importa un carajo. Y por eso lleva al país como lo lleva. ¿Quiere contarnos algo? ¿Le importó el resultado en Argentina de las primarias? Estaba feliz usted celebrando. Pero ¿cómo no voy a celebrar? Si yo he tenido el gusto, el orgullo y la bendición de conocer personalidades que les ha tocado guerrear contra todo, guerrear contra la mala propaganda, la mala imagen, dicen que uno es loco, todo lo que se inventan, pero guerrear con valor civil y con sentido común. El triunfo de Javier Milei es el triunfo del sentido común, el triunfo del valor y del amor de patria. Enseñó que economía es vida, Vicky. Derrotó la casta, como lo dice él. Enamoró a los jóvenes que entendieron a través de la economía cómo son esclavos de esa casta. Entendieron que la libertad vale. Entonces sí, estoy celebrando. Lo conocí a él en Brasil y volvimos a estar juntos en México con Eduardo Verástegui y en Brasil con Eduardo Bolsonaro. Senadora, quiero insistir en algo de lo del atentado que está planeando el ELN y no quiero dejar de preguntarle lo siguiente. No es un secreto que su esposo, el doctor Laforí, es el negociador del gobierno, uno de los negociadores del gobierno con la mesa del ELN. Y este plan viene de las entrañas del ELN. ¿Qué ha hablado con él? Porque resulta un tanto hasta insólito, por decirlo de alguna manera, que él está dialogando con este grupo criminal y mientras tanto él está planeando asesinar a su esposa. ¿Qué ha hablado con él? ¿Cómo han manejado este tema? Y le complemento, hay gente que dice, uy, José Félix Laforí debería irse ya de esa mesa. ¿Cómo así que le quieren matar la esposa y él ahí sentado con los criminales? Mira, yo repito lo que he dicho antes. Para mí la presencia de José Félix tiene un costo político muy alto. Para mí, porque si algo tengo yo dentro de lo que he construido en mi vida política, que no ha sido toda la vida, yo empecé tardíamente, en el 2014, política electoral, hice otro tipo de política con las comunidades muchos años, es la coherencia y la credibilidad. En mí creen incluso los adversarios. Eso le pasaba a Álvaro Gómez. Si creen que pueden hacer una negociación, un pacto, un acuerdo, yo soy una persona confiable porque yo no cambio de bando, yo no mudo de piel, yo soy la misma con una gran capacidad de escucha y de llegar a acuerdos. Así me hayan rotulado como si fuera una loca histérica extrema, eso es parte de la propaganda con la que lo dibujan a uno.
Me molesta que José Félix, un hombre tan brillante, tan organizado, porque además él es ingeniero en todo el sentido de la palabra, que construye en orden, sienta que su rol es importante cuando tu contrario es un asesino en serie. Todavía tengo serias diferencias, se lo escribo en el chat, se lo digo, se lo dice mi hijo Juan José. Él está en un momento donde siente que su rol puede estar por encima del costo político que me genere, y su rol es de ser garante de nosotros los que no creemos en el proceso, a costa, vuelvo y repito, de lo que eso significa para mí e incluso para él, que es un hombre serio, que José Félix es una persona seria, psicorrígida, estricta, con formación como ninguno. Él se formó al lado de Álvaro Gómez Hurtado mucho tiempo. Entiendo que en las conversaciones hay diferencias. Entiendo que José Félix tiene esa capacidad de transmitir información muchas veces deshaciendo toda esta contaminación ideológica y prejuicios que tienen estos personajes del ELN. A veces llegamos a pensar que hay un divorcio entre los mandos o los no sé si son como las jerarquías del ELN y los territorios donde el negocio del narcotráfico sigue vivo. A veces pensamos que puede ser. Sé que lo ha llegado a plantear, se lo ha planteado al gobierno. Pero el hecho es que mientras esto siga en este deterioro, el tiempo de José Félix en esa mesa tiene que estar contado. Pero ¿me da permiso de metérmele al rancho o no? Porque me da pena. Claro. Sí, bueno. No. Entonces ustedes dos se acuestan en la noche, se meten en la cama, entre las cobijas, y usted recibe esa información. ¿Y el hombre qué dice? O sea, oiga, José Félix, papá de mis hijos, esposo mío, el ELN con los que usted está sentado me quiere matar. ¿Y el señor qué dice? Él escribió un artículo a propósito de eso. Sí, pero cuénteme de usted, su conversación interna, los dos. ¿Ustedes dos? No, la conversación interna ha sido que él ya se reunió con los fiscales del caso, habló con el general Ospina, él habló con el comandante general del ejército, él se reunió con Salamanca. Él hizo lo que uno tiene que hacer para prever y tiene que contarme porque él está allá ahora. Él está de viaje, él está en las reuniones estas con estos personajes del ELN. Tiene que contarme qué le dijeron. Le van a decir también que nada que ver, que todo es mentira, que todo es como dice el canciller, que la verdad ya es un problema que tengo yo de formación, porque cuando uno es niño, uno cree que el adulto es bueno porque el adulto educa. Cuando uno es niño, uno cree que el anciano, el viejo, el de la tercera edad, tiene que ser una persona correcta. A mí me cuesta tanto trabajo cuando yo oigo personas mayores diciendo tal cantidad de falsedades y de alguna manera maquillando una realidad atroz que ha sido durante más de 60, 70, 80 años en Colombia, como el canciller Álvaro Leiva, soslayando, siempre con unos trinos que desdicen de verdad, porque los años deberían traerle a la gente conciencia moral, pero él creo que eso no lo cultivó. Entonces, Vicky, te contaré en un próximo programa cómo me va la conversación cuando José Félix regrese. Uy, sí, qué difícil porque es que ahí se cruzan los sentimientos. Es que usted es la mamá de sus hijos, usted es su esposa. Y uno tenerse que ir a sentar con los tipos que están planeando asesinar a la mamá de los hijos de uno, pues debe ser realmente bastante complicado, senadora María Fernanda. O sea, no sé ni siquiera cómo llamarlo. Debe ser para él incómodo. También hay que ser valiente para hacerlo. Creo que hay que... Pero tiene que tener un control inmenso, porque es que si no, uno bota todo al carajo. Total. Así es. No sé qué información tiene, qué información trae. Como te digo, yo voy a la fiscalía ahora a que me cuenten lo que todavía no sé.
los cierretazos, y ya veremos en qué sigue todo este proceso de esta pobre Colombia, como que si estuviéramos una maldición generacional. ¿Usted le ha dicho a él que se vaya de esa mesa o no? Claro, ¿Sí? ¿Se lo ha dicho? claro, pero por favor, cuando asesinaron esos soldados cerca a un campo de petróleo, por Dios, ¿cómo matan a esos muchachos? O sea, es insostenible. Cada vez que uno ve esas imágenes, me da mucha rabia, porque es que nosotros tenemos el mejor ejército del mundo, la mejor inteligencia, la mejor policía, para tener el control, ¿no? Aquí todo es negociable. Chéverísimo. Todo negociable, todo transaccional. No, o hay un límite o no hay país. Por lo que veo, como usted dijo, los días de él están contados ahí en esa mesa de negociación, ¿no? Pues tenemos que sentarnos a conversar, hay que conversar con el presidente Uribe, porque llega un momento en que el tema se vuelve insostenible. Insostenible como se volvió el Acuerdo de La Habana, que el presidente Santos, que me imagino que tenía una agenda oculta muy brava. Y también vi que, mire que nunca hemos investigado funcionarios que terminaron enriquecidos con ese acuerdo, ¿no? Funcionarios que siguen impunes, porque para mí eso no fue gratis. Ahí tuvo que haber mucha plata de por medio. ¿Ve y cuáles se enriquecieron? Todos los que estuvieron en altos cargos en algún momento tenemos que llegar a investigar qué hicieron, porque usted no arriesga todo a cambio de nada. ¿Pero a qué funcionario se refiere? Funcionarios que estuvieron en ese proceso de negociación hasta el final. A mí me genera mucha suspicacia cómo llegaron hasta el final. Incluso congresistas que estuvieron involucrados todo el tiempo. Eso no fue por convicción de paz. No, yo no creo. Yo, por ejemplo, tengo mis dudas frente al mismo senador Roy Barreras. Ese compromiso incondicional con la paz no se lo creo, la verdad. No le creo a Sergio Jaramillo absolutamente nada. Hay varios que no les creo, pero voy a volver a recoger papeles porque sé que hay unas denuncias internacionales de alguien que dijo que había habido unos dineros que se transaron, como supe en su momento que había dineros que se transaron en los nombramientos que se hicieron en la JEP. Eso sí me acuerdo. Sí. Muy bien. Pues nos vamos o qué queda. ¿Usted está pendiente de algo, Jairo? Sí, le quería preguntar. Yo estoy encantada con la historia entre José Félix y María Fernanda. Y esto se vuelve insostenible, entonces uno piensa insostenible profesionalmente o amorosamente o familiarmente, todo eso. Pero pues... Esa historia quedó en pausa porque ella nos va a contar después. En un segundo capítulo, usted dijo que vuelve para contarnos el segundo capítulo. Cuando regrese el doctor Laforí de la mesa de diálogo, pero le quería preguntar, senadora, ya ahora sí para dejarla ahí tranquila, sobre el atroz crimen, el asesinato de Fernando Villavicencio allí en Ecuador, el líder político, candidato a la presidencia y que muchos daban como posible presidente de los ecuatorianos. Jairo, América Latina está en manos de un cartel que se llama el Cartel de Sao Paulo. Foro de Sao Paulo, Cartel de Sao Paulo, Grupo de Puebla. Un grupo de ladrones cómplices, muchos involucrados con Odebrecht, y ese grupo pues se robaron la libertad y empobrecieron estos pueblos. Ellos tuvieron una primera oleada, después son derrotados, llega lo que se llama la derechita cobarde a gobernar estos países y vuelven a caer en las fauces ya de personajes repotenciados que dejan sucesores que son apéndices de ellos. Entonces, ¿qué se puede esperar? Mataron al fiscal de Paraguay que perseguía el crimen organizado, lo matan colombianos y venezolanos en Cartagena. Mataron a Fernando Villavicencio, un periodista corajudo y valiente que denunció a Rafael Correa, denunció a Piedad Córdoba y las relaciones con Alex Saab. Lo mataron. ¿A quién beneficia la muerte? ¿A quién? Rafael Correa está desesperado por regresar.
Todas estas campañas están llenas de plata de narcotráfico, de plata de Venezuela, del cartel de los soles. Seguramente Irán ha metido la mano allí. Claro que sí. Todavía nos debe Benedetti el cuento de los 15.000 millones. ¿Será que va a volver o se va a quedar en Italia el que tiene ciudadanía italiana? Lo de Villavicencio es una pieza más de toda la transnacional criminal que se llama Cartel de Sao Paulo, que hoy gobierna Colombia en cabeza de Gustavo Petro. En Perú los echaron en buena hora, en Chile va a ganar Kast, y toda esta mamertería que se aburrió de vivir bien, pues se van a tener que aguantar que la Constitución, por fortuna, no la van a escribir un poco de chiflados, sino la centroderecha y la derecha. Y Argentina respira, echando a todos estos ladrones kirchneristas. Entonces estamos en un debate de supervivencia. La muerte de él fue producto de esta guerra criminal que se llama Cartel de Sao Paulo. Pues doctora María Fernanda Cabal, le agradecemos por estar con nosotros este mediodía en semana y vamos a quedar muy atentos a esa conversación pendiente con José Félix Laforí. Deberías entrevistarlo a él. ¿Cierto? Él debe, o sea, Sí. le debe quedar a uno muy de para arriba saber que le quieren matar a la mamá de los hijos y uno sentado con los criminales. Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Así es. Mejor dicho, tranquilo, aquí lo entrevistamos y lo empujamos. Chao, doctora María Fernanda. Gracias, Vicky. Bueno, adiós, gracias, chao. A ustedes gracias por acompañarnos en YouTube, Facebook, TikTok y todas nuestras redes sociales y nuestra página, por supuesto, semana.com, encuentran el gran debate, el primer cara a cara entre los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Estuvo candente anoche, domingo. Buen día.